Jesús inicia ese pasaje, imagino que ayer lo mencionaron, preguntándole a sus discípulos, ¿ustedes han entendido lo que yo les he enseñado? Sí. Cuando uno empieza a hacer una revisión de lo que Jesús les había enseñado por parábola les había hablado del trigo y la cizaña, les había hablado de la levadura, les había hablado de la joya de gran precio, les había hablado del tesoro escondido, les había hablado de una cantidad de cosas por parábola, y aquí él hace como un cierre, ¿no? Cuando está un profesor en la escuela o en la universidad diciendo, bueno, resumimos qué vimos hoy. El Señor Jesús le pregunta, ¿ustedes han entendido lo que yo les he explicado? Y ellos responden, sí, Señor. O sea, así como los soldados, ¿no? Sí, claro. Sí, Señor, pero el tema, lo que Jesús estaba realmente era buscando hacer en ellos vida la palabra que Él estaba trayendo, ¿no? Y es lo mismo que Dios está esperando en nosotros. A veces pensamos que la Biblia es un libro viejo que dice algunas cosas que son verdad y otras que parecieran ser dogmas, ¿no? Bueno, será tan dogma como tú permitas que sea un dogma, ¿no? Durante muchos años, muchísimos años, conocimos hermanos y personas allegadas que daban por sentado, y era prácticamente una teología, se había convertido casi en una teología, el no te puedes poner esto, el no te puedes usar esto, el no puedes hacer esto, y después a los años terminamos viendo que esos mismos que decían no, después decían, bueno, sí, no, sí está permitido, y la pregunta es, ¿a quién le estábamos prestando atención? Si era la palabra de Dios o a los principios del hombre. Jesús está preguntándole a los discípulos, ¿ustedes han entendido realmente lo que yo les he enseñado? Y ellos la respuesta natural que dicen es, sí, Señor. Exactamente. Sí lo hemos entendido. Pastor, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que, como tú lo acabas de decir, él habla en parábolas, ¿no? Cuando yo voy a hablar por mí, cuando yo leí la Biblia por primera vez, yo leí la Biblia como un libro más, y muchas de las cosas no las entendía, no las comprendía, aunque sabía que Jesús estaba hablando en parábolas, y mucha de la gente que también pueden estar escuchando el programa, que no se han metido de lleno con la Biblia, pudieran pasar a lo que yo pasé, decir, leí la Biblia como un libro más, pero no la pude entender, no la pude comprender. Es una de las cosas que nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra, nos enseña los pastores, es congregarse. ¿Por qué? Porque te dan una explicación más detallada de lo que Jesús quiso decir en esa época, y no solamente quedó en esa época, porque muchas de esas enseñanzas es con nosotros en la actualidad. Entonces, unas cosas, yo puedo ir a una iglesia, puedo estar pasando por problemas económicos, por problemas de enfermedad, pero con simplemente una sola palabra que suelte el pastor en ese momento, sabiendo que eso viene de Dios, entonces uno puede comprender muchas cosas. Dice, bueno, ahí cuando uno dice, bueno, se me cayó ese velo en los ojos, ese velo espiritual, y no podía comprender, no podía decir, pero ahí estaba escrito. El tema es la expectativa, ¿no?, con la que tú lees la palabra. Tenía un profesor en la escuela de música que él me decía, yo leí la Biblia completa y yo no conseguí nada, e indudablemente no tiene que ver con si la Biblia lo tiene o no, tiene que ver es con qué actitud tú vas a buscar en la Biblia, porque si tú buscas en la Biblia leer el libro completo pensando en que no vas a conseguir nada, es decir, voy a leer la Biblia para yo mismo estar seguro que Dios no existe, bueno, indudablemente que no lo vas a conseguir. Pero si tú buscas en la Biblia diciendo, voy a revisar en la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios tiene para mí, porque la Biblia tiene una palabra para cada quien. Si tú lo buscas con ese anhelo, con esa hambre de Dios, indudablemente que Dios te va a hablar. Y no tienes que leer el libro completo. Posiblemente vas a leer 3, 4 líneas y vas a decir, esto es para mí. Entonces, el tema no es la Biblia como un libro, ¿sí? Porque como tú dices, Carlos, tú lo lees como un libro más. Y obviamente si lo lees como un libro más, ¿qué es la Biblia? Pues un libro más. Exactamente. Pero cuando tú vas a la Biblia con la expectativa de lo que Dios te va a decir, y aquí no hablo de religión, aquí hablo de expectativa. Es decir, hay personas que van a un curso, a hacer un curso, y van con la expectativa de lo que van a aprender. Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios tenemos también que ir con esa expectativa. ¿Qué es lo que tú me vas a decir, Señor? ¿Qué es lo que yo me voy a conseguir? ¿Quién es el Dios sobrenatural del cual habla la Biblia? Porque muchas veces pasamos años enseñando principios de hombre, pero perdemos la bendición, y lo digo con conocimiento de causa, perdemos la bendición de conocer a ese Dios sobrenatural que puede transformar nuestras vidas. Así es, pastor. Uno del título de esta semana
de lo que vamos a hablar, de Mateo 13, el versículo 51 y 52, la Biblia coloca aquí un título, dice tesoros nuevos y viejos. Me llama mucho la atención, pastor, porque cuando leemos el libro de Génesis o cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, muchos de los profetas que hablaron en ese tiempo, viene Jesús en el Nuevo Testamento y como que lo rectifica. Vuelven a hablar lo mismo, de repente una que otra diferente, pero es básicamente lo mismo. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, Isaías habla del Cordero, del último Cordero que va a ser crucificado, todo eso, y en el Nuevo Testamento pasa cuando Jesús es crucificado. Entonces uno se dice, bueno, pero ¿por qué estas personas veían o sabían que iba a pasar estas cosas? Hoy en día, pues, yo estoy muy claro de que Dios era el que les hablaba a ellos, de que todo esto iba a pasar, que iba a haber un último sacrificio. Pero no solamente en Isaías, en muchos de los Antiguos Testamentos habla Dios le habla a ellos, por decir algo, Dios le habla a Moisés de los mandamientos, pero viene Jesús también cuando habla con los discípulos y vuelve a hablar de los mandamientos. Entonces, una de las cosas me llama mucho la atención porque habla de los tesoros nuevos y viejos, que para Jesús, cuando él habla en la actualidad, en esa época, hace 2017 años, dice, yo no vengo a cambiar ninguno de los mandamientos, simplemente les vengo a recordar que eso ya estaba y cumplirse. El punto, Carlos, es que a veces pensamos que el Nuevo Testamento es una invalidación, no sé si esa es la palabra, o le da invalidez al Antiguo, cuando realmente lo que la Biblia tiene es una ratificación de lo que Dios había dicho en el Antiguo Pacto. Dios declinó el pacto, dice que era un pacto antiguo, pero cuando uno revisa la palabra, el versículo 52 de Mateo 13 dice que el reino, dice, todo maestro de la ley que se convierte en discípulo del reino de Dios, que va a su ante la ley actual, y de allí saca cosas nuevas y cosas viejas. Si tú revisas Éxodo, los mandamientos de Éxodo, uno de los mandamientos que el Señor te da en el Antiguo Testamento es que los hijos deben honrar a sus padres. Y esto va con los hijos, y todos somos hijos. Claro. No honras a tu padre porque en tu opinión, lo honras porque es tu padre. Y dice, para que seas bendecido, tengas bendición y seas de larga vida sobre la tierra. Pero cuando tú ves el Nuevo Testamento y ves la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ves que ese mandamiento en la carta, dice que los hijos deben honrar a los padres, o sea, vuelve a ratificarse el mandamiento, y el Señor Jesús mismo decía, yo no vine a dejar sin efecto la ley, lo está escrito en la ley, yo vine fue a hacerla cumplir. Exactamente. Los mandamientos se resumen en dos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted revisa los mandamientos de Éxodo y usted los clasifica. Exactamente. Y no los puede clasificar más que en esas dos categorías. Unos apuntan a amar al Señor, a Dios, y otros apuntan a amar al prójimo. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que pretendemos amar genuinamente al prójimo sin amar a Dios. Exactamente. Entonces el amor ya termina en amor condicional. O simplemente, pastor, al contrario, ¿no? Decimos que amamos a Dios, que respeto a Dios, que lo... Y odiamos a la gente, odiamos a la gente. Entonces el tema, vuelvo a lo que hablamos en el programa anterior, que habíamos hablado, no es un tema de religión. Exactamente. Es un tema de convicciones, es un tema de valores. Oramos por las personas para que sean sanas. No es porque nos dan una instrucción en la iglesia. Oramos al Señor para que las personas sean sanas, porque el propósito de Dios es que seamos sanos. Exactamente. Las personas nos preguntan por los teléfonos. O sea, nos preguntan, o sea, ¿la sobrenaturalidad de Dios está planteada en la Biblia? Indudablemente que sí. Exactamente. Porque un Jesús que va caminando y agarra saliva y hace barro con su saliva y lo pone en los ojos del ciego y el ciego recorre la vista, eso es una cosa sobrenatural. Sobrenatural. Repito, no contranatural, sobrenatural. Exactamente. Porque a veces queremos pedirle a Dios cosas contranaturales. Y en esto quiero ser muy, no sé si la palabra es radical, bien, pero pedir algo contranatural es pedirle a Dios que un hombre salga en estado. Sí, sí. Bien, o sea, yo no quiero irme al extremo, pero necesariamente hay que mencionar algunas cosas. No puedo orarle a Dios para que de un mono salga un caballo, porque eso es contranatural. Estamos hablando de sobrenaturalidad.
Estamos hablando de un hueso que está roto y Dios lo vuelve a pegar. Estamos hablando de un hueso que está más largo que otro y Dios lo vuelve al tamaño normal. O sea, no estamos hablando de contranaturalidad, estamos hablando de la sobrenaturalidad de Dios. Y algunas veces pedir ciertas cosas es como ser presunto, o sea, ser presumido a veces en pedirle cosas a Dios que van inclusive más allá de la sobrenaturalidad, que violan la naturalidad de lo que Dios puede hacer en su todo poder, ¿no? Eso es bueno aclararlo, ¿no? Sí. Porque el que pidamos a Dios todo y Él nos lo da, ojo, conforme a su voluntad. Así es. Conforme a su voluntad. Entonces, este tema en el que nosotros conseguimos en la palabra tanto cosas viejas como cosas nuevas, no es que la cosa vieja contradice a la nueva, es al revés, la nueva ratifica a la vieja. Exactamente. Hay hermanos, sí, que posiblemente están escuchando esto, de los cuales he oído hablar y dicen, ese tema de las ofrendas y los diezmos es un tema del Antiguo Testamento. Lea Mateo 23 y usted se dará cuenta que usted está equivocado, que la bendición de la cual Dios habla en el Antiguo Testamento respecto a las finanzas y a ser un buen siervo de los bienes materiales que Dios nos da, está ratificada en el Nuevo Testamento y la ratificó Jesús. La ratificó Jesucristo, no fue Pablo ni un apóstol, fue Jesús mismo quien ratificó lo que Dios quiere que seamos en obediencia a lo que Él enseña. Así es, pastor. Vamos a nuestro primer corte musical. Recordamos los números telefónicos o el número telefónico para aquellas personas que quieran enviar su mensaje de texto. Lo pueden hacer por el 0414-753-0753. No se retiren, recuerden, somos bendecidos para bendecir. Ok, seguimos en tu programa Bendecidos para Bendecir, 1:21 de la tarde. Muchísimas gracias a las personas que siguen ahí en sintonía por la 106.9 y los que nos siguen por YouTube, un saludito, Dios les bendiga. Qué bueno que están ahí fieles a tu programa Bendecidos para Bendecir. Esta semana, para aquellas personas que acaban de sintonizar la emisora, estamos hablando de Mateo 13, del versículo 51 y 52, de los tesoros nuevos y viejos. Tenemos aquí como invitado al pastor Ángel Sarcos, del Ministerio Apostólico Profético Adochen, del Ministerio de Adoración. Quisiera leerles estos dos versículos de Mateo 13 que dice, 51, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Lo hace como pregunta. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mi pastor Ángel leyó hace rato otra versión y aquí cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, entonces lo que compartías tú, pastor, que dice, bueno, entendiste todo esto, y no se hablaba solamente de estos versículos, venía hablando de todo lo que es Mateo 13, enseñando por medio de parábolas todas las cosas, todo lo que nosotros debemos reconocer y hacer cambios. La semana pasada, pastor, estuvo invitado aquí el pastor Cheo José Porra y estuvimos hablando de la red. Me llama mucho la atención, pastor, que en la red Jesús explica que él echaba la red, que el pescador echa la red y recoge muchas clases de peces, inclusive peces buenos y peces malos. Y si lo llevamos nosotros hoy en día al 2017, Jesús, ¿qué es lo que quiere? El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros, Él echa la red y nos recoge a nosotros, seamos buenos o malos, la bendición está. Simplemente debemos reconocer en que si me he equivocado en esta vida, en estos años, en lo que Dios me ha dado últimamente, si he cometido errores, estoy a tiempo todavía, porque Él nos promete, Él quiere para cada uno de nosotros bendición, indiferentemente de que seamos malos, Él lo que quiere es bendecirnos en todo momento. Y aquí en este momento, en estos versículos, ya dice, bueno, ya entendieron todo lo que le dije, ya les he hablado bastante, ya les he comentado bastante, han entendido, han comprendido, y ellos responden sí. Sí, hemos entendido. Y para ustedes, los que están escuchando por la 106.9, Dios también les quiere regalar esa palabra. Sí, Jesús, que Carlos, que quería compartir con nuestros oyentes, ¿no? Hermanos y ¿cuándo sabemos que hemos aprendido algo? Cuando nuestra conducta cambia. No se trata de entenderlo, se trata de aprenderlo.
de agarrarse de eso. Más que aprenderles, aprenderlo con H en el medio, o sea, es agarrarse de eso. Porque la palabra de Dios está para eso, para que nos agarremos de ella y podamos vivir las bendiciones que tiene. Algunos creen que Jesús fue solo un personaje de la Biblia, y Jesucristo fue más que eso. De Jesucristo no habla solo la Biblia. ¿Ok? No nos vamos a meter a ahondar en esas aguas, pero de Jesús no habla solo la Biblia. O sea, hay escritos históricos de su época que lo mencionan. Y algunas veces, inclusive hay personas que comparten la fe cristiana, ¿sí? Y que a veces ponen hasta en tela de juicio este tema, ¿no? De si Jesús fue un profeta. No. La Biblia dice claramente que Jesús es Dios hecho hombre en medio de nosotros, para traer el Dios, la imagen misma de Dios, la esencia de Él a vivir en medio de la humanidad, para explicar la sobrenaturalidad de Dios, para decir también, ustedes están asombrados de la forma en que yo, ustedes hacen cosas mayores que yo, si tienen fe. Entonces aquí no es un tema de si entendemos nada más, es si lo aprendimos, el internalismo cambió, justamente que Dios puede, estamos en uno de los sino con licencia, ¿no? O sea, para remeter, y terminó siendo uno de ellos a quien perseguían después. ¿Ocurrió mágicamente? No. Ocurrió sobrenaturalmente, pero Pablo también tomó decisiones después del su camino a Damasco. Sí. Bien, y él tuvo que pasar también por un periodo en donde el Señor tuvo que transformarlo y pasar por un tiempo en donde su carácter fue cambiado para poder ser un carácter como Jesús. Ahora, tiene que haber la decisión de aceptar que Dios te cambie, porque el tema de que Dios te cambie no es nada. Leí la Biblia dice que es bienaventurado dar que recibir. Entonces ya yo lo aprendí. No, empiece a dar para que usted vea que sí es más bienaventurado dar que recibir. Porque si usted lee ese pasaje y usted sigue siendo el tacaño de siempre, pues usted sí lo leyó y lo entendió, pero no lo está aprendiendo, ni aprendiendo sin H, ni aprendiendo con H, porque hay que tomarse de esa parte y hacerla activa, ¿no? El domingo, cuando recibíamos la enseñanza de nuestro apóstol, algunas veces, y esto lo digo con mucha responsabilidad, hacen énfasis a los hijos de que tienen que sujetar y librarlos, ¿sí? Pero también la palabra dice, Padre, no provoques a ir a los hijos. Exactamente. Entonces, cada uno tiene su parte. No estoy defendiendo, estoy diciendo que cada uno tiene su parte. Claro. Si bien es cierto, los hijos deben sujeción a los padres, amor y honra a los padres, también es cierto que hay padres que provocan la ira de los hijos. Exactamente. Entonces hay que revisar de lado y lado. La palabra está escrita para que de ella Dios pueda transformar nuestro carácter y llegar a ser en nosotros formar un carácter como el de Jesús. Así es. La pregunta es, vamos a hacer la misma pregunta que hizo Jesús. Hermano y amigo que nos escucha, ¿usted entiende eso? O sea, ¿usted entiende que la Biblia Dios se la dejó para que usted la lea y Dios pueda transformar su carácter para que usted sea una persona bastante y bien parecida a Jesús? Claro. Y pueda vivir en ese mover sobrenatural que Jesús vivía? Vive, porque Él está vivo. Exactamente. Pero esa es la pregunta, la misma que hizo Jesús. ¿Usted entiende lo que lee cuando está estudiando la palabra? Sí. La misma pregunta que le hizo Felipe al etíope, ¿no? Exactamente. Sí. Pastor, yo sé que muchas de las personas que están escuchando el programa y nos siguen por YouTube también, y cuando nos vean más tarde o en la noche o mañana, les va a retundar eso en el oído, van a decir, cuando tú acabas de decir, ¿tú entiendes esto? Porque yo sé que Dios está trabajando con muchas de las personas que están escuchando la 106.9. La idea de este programa no es hablar de, como lo comentamos hace 3 semanas, 15 días cuando usted vino, pastor, no es hablar precisamente de una religión, sino que como Dios tuvo la misericordia con Pablo, y si Pablo hizo esos cambios, tuvo ese proceso, porque no recordaba eso, pero no fue que Jesús se le apareció a Pablo de una vez fue cristiano, o sea, empezó a caminar a los propósitos de Dios, ¿no? Este hombre tuvo sus dudas, sus luchas. Porque a veces creemos que la fe es magia, la fe no es magia. Exactamente. O sea, no es que Pablo recobró la vista y ya, el gran apóstol Pablo. No, amigo, no es así.
Exactamente. No es así, como tampoco el delincuente conoce a Cristo y mañana es pastor. No, no, no. Aparte que Dios tiene un tema que es el llamamiento. Exactamente. Bien. Y muchas de las personas que puedan estar escuchando, pastor, están en su proceso. Están en su proceso, dice, bueno, pero yo he mentido, yo he robado, yo he estafado, yo he asesinado muchas cosas, estoy consumiendo droga, estoy consumiendo alcohol. Y ellos podrán decir en ese momento, pero ¿cómo puedo pasar yo de eso, cómo puedo dejar eso malo y empezar a caminar en lo bueno? Porque yo sé, yo estoy consciente y lo estoy asegurando en el nombre de Jesús, que muchas de esas personas que puedan estar escuchando por la radio están en ese momento de tribulación. Dice, bueno, yo quiero salir de la droga, yo quiero salir del alcohol, pero ¿cómo hago? O sea, ¿qué necesito? En ese proceso, escuchando el programa, ahí empieza la tribulación de ellos. Ahí deben empezar a decir, bueno, ya no quiero vivir más en esto. Carlos, yo voy a decirte algo que es un poco más fuerte que lo que tú estás diciendo. Hay personas que ni las tiene atadas a la droga, ni las tiene atadas el alcohol, ni las tiene atadas la prostitución, las tiene atadas la filosofía. Que es peor aún. Impresionante. Es peor aún. Porque tienen cualquier cantidad de cosas en su cabeza para usar como argumento y refutar lo que dice la Biblia. Y cuanta basura consiguen en la calle la leen y la dan por cierta. Yo le preguntaba a algunos hermanos el domingo, estábamos en una reunión de discipulado y les preguntaba, les decía, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? No contiene la palabra, es la palabra. Es diferente. Exactamente. La Biblia es la palabra de Dios. Me decían, sí, pastor, sí creo. Absolutamente. Sí, absolutamente, pastor. Seguro. Sí, o sea, completa. O sea, con ella estamos completos en lo que Dios nos quiere decir. Sí, pastor, sí. ¿Para qué usted tiene entonces que andar en la calle buscando libros de filosofías extrañas para tratar de descubrir una verdad que usted ya la tiene en su casa? ¿Para qué usted necesita buscar un complemento de lo que usted mismo que está diciendo que está completo? ¿Para qué usted anda en internet metiéndose, averiguando de filosofías huecas que no van a hacer otra cosa que embasurarle la mente y cambiarle y dañarle su vida? Entiéndalo. Cuando usted está buscando en donde lo busque, en los libros, en internet, basura filosófica, el único perjudicado es usted. Así es. Y el único al que Dios quiere liberar de esa cantidad de pensamientos es a usted. Y le digo, no es solamente la gente en la calle común y corriente la que anda leyendo esos libros. Hay cristianos que andan leyendo cosas que no deben leer. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y si hemos entendido como creyentes que esa palabra es completa, usted no tiene por qué estar buscando complementos a la palabra de Dios en otro lado. ¿Qué tal? ¿No? Impresionante, diría un pastor de Guatemala. Impresionante. De verdad, bueno, vamos a nuestro segundo corte musical, vamos a identificar la emisora. Recordamos el número telefónico para mensajería de texto 0414-753-0753. Ya volvemos, somos Bendecidos para Bendecir. Ok, seguimos en tu programa Bendecidos para Bendecir, 1:33 de la tarde. Qué bueno, un día más. Y lo que falta, Pastor Ángel, por aprender. Muchas de las cosas que usted ha comentado aquí, aunque yo la he leído, simplemente uno se ha dedicado, Pastor, por enfrascarse en mi propio conocimiento. O sea, yo leí la Biblia, yo la entiendo así, yo la comprendo así y así se queda. Y de verdad Dios cuando habla, me puede hablar a mí de un versículo de una manera, pero estando con un pastor o alguien que de verdad, verdaderamente la ha leído y la ha escudriñado, se ha metido profundamente, uno la puede ver de otra manera. Dios nos habla, me puede hablar de una, de 10 veces, 20 veces, de diferentes maneras. Lo importante de todo esto, pastor, es la bendición que Dios da, indiferentemente de la persona. Si es de un hermano de la iglesia, si es un pastor, incluso de gente de la calle, que uno pueda estar pasando por una necesidad y X personas, si le acerque y le diga algo, y uno diga, bueno, esto proviene de Dios. Es esto lo que yo necesitaba para poder hacer cambios. Yo sé que una de las cosas que usted acaba de decir, pastor, le pudo haber dado, como uno dice en la calle, le pudo haber dado donde tenía que darle en la nuca a la gente que está escuchando.
porque es que estamos en la calle y caminamos porque vemos gente caminar, respiramos porque vemos gente respirar, pero no sabemos el funcionamiento y las bendiciones con que Dios hace esas cosas, ¿no? Conversar, tú sabes que yo ponía un ejemplo el domingo, conversaba con algunos hermanos de la iglesia y les decía que conozco personas, y yo de esto lo voy a decir con mucho respeto, Carlos, ¿no? y a los hermanos y amigos que nos escuchan, que dan la vida por alimentar un perro. No estoy hablando de gente que creo que no, conozco personas así. Y si alimenta el perro, yo no voy a emitir un juicio respecto a eso. Porque bueno, si tiene los recursos y quiere alimentar una mascota y anda buscándole padres adoptivos a la mascota y la cosa. Bueno, hay personas que les gusta eso, claro. Cristianos o no, les gusta pues. Pero esa misma persona se molesta cuando hablas de alimentar un hambriento en la calle. Entonces ahí sí empezamos a tener como que puntos de vista encontrados, porque no puede ser posible que para ti tenga más valor un animal que un ser humano. Más allá de los errores que puede haber cometido el ser humano, esa persona, Cristo murió por ella también. Y a veces llegamos a la insensibilidad y lo cumbre es que tú se lo puedes hacer ver y tiene los argumentos para afirmar lo que ella cree. Aquí la pregunta no es si usted tiene la razón, aquí la pregunta es si usted tiene la verdad. Exactamente. Indiferentemente si puede tener sus argumentos. Indiferentemente, o sea, que el animal sea... Y nuestros amigos, yo lo digo con mucho respeto, usted puede tener los argumentos que quiera tener. La pregunta no es si usted tiene la razón. La pregunta es si tiene la verdad. Exactamente. La pregunta es si usted se presenta delante de Dios con esos argumentos y Dios le aprueba el examen. Exactamente. El animal, bueno, el animal es una mascota más, de repente hay gente que se encariña con ellos. No, yo eso no lo estoy cuestionando. No, claro que no. El detalle es, como usted lo acaba de decir, pastor, si das la vida o si te desvives, porque incluso a animales que lo llevan a clínicas, porque si la perra tiene que dar a luz o parir, como lo dicen, la llevan a clínica y le hacen su cesárea. Pero lo que tú acabas de comentar, pastor, ¿por qué no lo hacerlo con una persona cuando tiene necesidades? Dice Jesús, me viste con hambre, no me diste de comer, me viste con sed, no me diste de beber. Es que Él te va a decir, entra en el gozo de tus señores si hiciste eso. Exactamente. Lo hablábamos hace unas semanas atrás. Por lo menos estaba recordando del versículo de Santiago 1:27, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde es la verdad? ¿A quién estás ayudando tú? Dice, si no te preocupas por las viudas y los huérfanos, y no solamente por ello, la Biblia especifica esas dos, pero yo sé que Dios quiso decir muchas más cosas, porque no te preocupas por la persona que está en la calle, que está drogada. Y posiblemente a ti el mundo te está aplaudiendo y te está poniendo una corona de oro por lo que tú consideras que es la verdad. La pregunta es si la corona que tienes en el cielo es de cartón, ¿no? Y no vaya a ser que te canten aquella vieja canción, ¿no? No decía la corona, los patos de cartón, no vaya a ser que diga la corona de fulano es de cartón allá arriba en el cielo. Entonces, el punto aquí es que no terminamos de ver el propósito de Dios, de ver que es que Dios nos quiere bendecir. ¿En qué idioma te dice Dios? Te lo dice por parábolas, te lo dice por la radio, te lo dice por un consejo de un hermano. Dios te quiere bendecir, pero no solo te quiere bendecir, es que quiere bendecir a otros a través de ti. Porque no puede ser que tú seas un cristiano obeso, o sea, que te llenes de bendición y no se la deja a nadie. La vida de Jesús se concentró en bendecir a los demás. ¿Bien? Y usted puede decir, pero Él era Dios. Sí, pero Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Amén, así es. Entonces, el punto está en que el Antiguo Testamento conseguimos una verdad. Todo el mundo agarra y escribe algunas personas agarran un papelito y escribe, Jehová es mi pastor, y lo ponen una foto en el WhatsApp y en el pin del BlackBerry y una serie de cosas, y lo ponen allí, Jehová es tu pastor. Bueno, eso está en el Antiguo Testamento. O sea, y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahí comprobamos lo viejo, diciendo los tesoros viejos y está nuevos, ratificado, ¿no?, en lo nuevo. Bien, el Señor le dijo a Moisés, dile que yo soy te envió a rescatar a mí. Y Jesús dijo más de una vez, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y quizá para usted en el español, en el castellano normal, yo soy es una frase muy normal, pero pregúntele a un judío qué significa yo soy y entenderá que es una frase muy, muy, muy grande,
porque es una frase que dijo Dios mismo, yo mismo soy. Es ese punto, es decir, tenemos un Dios que quiere llevar su mover sobrenatural a nosotros. Si aún no lo ha hecho, no es culpa de Él. Claro. Si aún no lo ha hecho, es porque nosotros no se lo hemos permitido. Y usted puede tener sus argumentos, usted puede tener sus razones, sus motivos. La pregunta no es esa. La pregunta es si usted tiene la verdad. No se trata de quién tiene la razón, se trata de quién tiene la verdad. Y que a veces nosotros, pastor, como cristianos evangélicos, o con mucho, como lo dice aquí la palabra en el 52, nos creemos doctos de la palabra, porque tengo cursos de teología, porque tengo un magíster, un doctorado, o lo que sea en teología. Y quiero decirte algo, Carlos, porque este programa es, digamos, auspiciado por el Ministerio Apostólico y Profético Adochem. Ajá. Y lo apostólico irrumpe contra la tradición. Irrumpe. O sea, irrumpe es que tira la puerta y dice, esto no es así. Exactamente. ¿Ok? O sea, esto no es así. Y lo profético igual. Entonces, a veces por mantener la sana relación no vamos a lo apostólico. Pero la Biblia nos dice más de una vez que el trabajo que hicieron los hombres de Dios en la iglesia de los primeros años, a mí no me gusta llamarla la iglesia primitiva porque me parece que nosotros somos más primitivos que ellos, porque si ellos sin WhatsApp, sin internet, sin cohetes, ni aviones, ni barcos, ni nada por el estilo, llegaron hasta el fin del mundo que ellos conocían, y nosotros aún no hemos llegado teniendo todo esto. Entonces la pregunta es quién es más primitivo. Claro. Pero el punto aquí es que cuando empiezas a tocar ciertos temas, algunos pudieran molestarse. Yo no estoy diciendo que usted no tenga la razón, hermano, en Cristo. Mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Usted tiene la verdad? Amén. Si usted dedica semanas y meses a sus cursos, todos los cursos que usted quiera hacer, pero usted en el año dedica medio día nada más a ayudar al necesitado, usted anda mal. Nosotros, pastor, cuando salimos a la calle a hacer la obra que el Dios fue la que nos mandó, no es el apóstol, no es la iglesia, no es Adochem, es Dios lo que nos dio a nosotros a hacer. Cuando salimos y nos dicen ahí llegaron los bendecidos para bendecir, esa simple palabra, pastor, de ser bendecido para bendecir, y tú lo acabas de decir, no es solamente de llenarnos, no es volvernos nosotros obesos de esa bendición, porque Dios, estoy de acuerdo y estoy consciente, y lo digo con mucha propiedad, así como Dios me bendice a mí, puede estar bendiciendo en este momento a muchas de las personas que están por la 106.9, incluso por YouTube. Dios tiene esa bendición para todos nosotros. El detalle es, ¿esa bendición va a morir en mí? Entonces, ¿por qué nosotros somos bendecidos para bendecir? Porque no somos una religión más, no somos un instituto más, una congregación más. Carlos, salimos a la calle porque vemos la necesidad. Nosotros somos algo así, como un canal, como una carretera, por donde Dios quiere hacer fluir la bendición hacia el resto de la gente. Exactamente. La pregunta es qué tipo de carretera es usted, hermano. Y lo que enseñamos, o sea, usted pastor, está lleno de huecos, lleno de baches, fallas de borde, no tiene rayado. O sea, ¿qué tipo de vía es usted para la bendición? Y ese, cuando digo huecos, fallas de borde, no está raya, es su carácter, es su mal genio, es su mal responder. Es usted siempre querer tener la razón, es usted hablarle golpeado a las personas. O sea, tiene que ver con nuestro carácter. Y no nos hemos metido en el tema de las virtudes, ¿no? Porque nos encanta pasar de la fe al conocimiento y se nos olvida que ahí hay un paso intermedio que son las virtudes. El ser responsable, el ser sensible a la necesidad del otro, el ser veraz, el ser puntual, son cosas que no nos enseñan, pero están en la Biblia. Así es. Nos gusta mucho hablar de teología, bien, y nos gusta hablar de todo lo que termina en guía, pero la cosa es, hay un punto medio que no estamos viviendo, y que es el que más la gente ve. La gente puede saber que tú sabes mucha teología, pero si tú eres impuntual, escribe lo que se va a recordar siempre que tú llegas tarde. ¿Eso es conmigo, pastor? No contigo, pero digo, la gente por lo general recuerda eso que te puede criticar. Así es. Vamos a leer unos mensajitos, pastor, que llegaron por aquí. Dice, saludos de la familia Zambrano Corredor. Mi esposa, mis hijos escuchando el programa, Leandro que está escuchando, y Marien, Dios te bendiga, Marien, están ahí en sintonía. Marien, en el nombre de Jesús, eres sana en este momento. Sana a mi hija y sana cualquiera de los niños de la congregación que están pasando por momentos, pero Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Dios lo bendiga para mi esposa, mi hijo Leandro y Marien. También me llega otro mensaje por aquí del Grupo P, está en sintonía, dice en sintonía Grupo P, clase de programa el de hoy. Saludos y mis respetos.
Martín, Laura, Carlos Daniel, la pastora Beba, van en vía para uno de los trabajos de la iglesia. Qué bueno que están ahí en sintonía, Dios le bendiga. Por aquí un mensaje de mi esposa, dice: las personas que leen a la ligera la Biblia son personas que creen que saben mucho, cuando en realidad saben muy poco. Si en verdad leyeran bien la palabra, serían más humildes y vivirían, con verdadero gozo al conocer a Dios en ella. ¿Sabe qué? Pregúntale a 10 creyentes que te digan Juan 3:16. Y de cada 10, 9 te van a decir: para que todo aquel que en él crea, le corrijo, hermano, es cree, es hoy. Sí. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no es crea, cree, no es en el futuro, es hoy, es cree. Revise su Biblia. Y algunas veces leemos las cosas a la ligera, ¿no? Como decía una vez un pastor, la Biblia no dice orad sin cesar, dice sin cesar. Sin cesar, sí. Yo a veces la aplico porque hay un César en la iglesia que no podemos orar con él. Pero sí es muy, muy cierto lo que comenta aquí mi esposa, ¿no? Que leemos a la ligera simplemente y no la sentimos. Como le decía yo al principio del programa, leemos por leer, leemos un libro más, pero no lo gozamos, no lo disfrutamos. Y eso es lo que quiere el Señor en este momento con nosotros. Nos vamos al siguiente corte musical. Recordamos el número telefónico 0414-753-0753. Ya volvemos. Ok, seguimos con tu programa Bendecidos para Bendecir. Hasta Dios quiere que nosotros sigamos hablando, no quiere publicidad, no quiere música, simplemente quiere la palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos, pastor, de llenarnos de verdad de la palabra, de una palabra que sea verdadera. Lo que tú acabas de decir hace rato, buscamos otras cosas. Y estoy consciente, ya lo que quedan son 12, 13 minutos de programa, y estoy consciente de lo que se habló en el Antiguo Testamento, lo que vino Jesús en el Nuevo, fue a seguir validándolo. No fue que esos tesoros viejos quedaron allá enterrados, no. Están vivos en medio de nosotros. Lo que se hizo en el Antiguo Testamento y lo que se hizo en el Nuevo Testamento, para nosotros está validado, para nosotros todavía tiene ese gran valor. Y muchos de los mandamientos de los que se habló en Éxodo, lo que se habló en Levítico, lo que se ha hablado y lo que se habló en Mateo, está vigente en nosotros. El detalle es si nosotros reconocemos esas cosas, si nosotros caminamos en lo que Dios nos quiere enseñar. Jesús habló y le habló a 12 personas, a 12 discípulos, y no solamente a ellos, pastor. Me llama la atención que la Biblia dice que mucha gente se sentaba solamente para escuchar lo que... Ahí está el punto, porque la gente se sentaba con sed de la palabra. Y esto es un consejo para el que lee la Biblia, hermano. No lea la Biblia buscando argumentos para pelear con otros, para eso no es la Biblia. La Biblia no es para eso. O sea, usted tiene que leer la Biblia buscando lo que Dios tiene que enseñarle a usted. No va a aprender y a buscar en la Biblia los argumentos para pelear con los demás, ¿no? Y otra cosa es que a veces la gente dice, eso lo dice la Biblia. Bueno, pues sí, la Biblia dice muchas cosas, ¿no? A veces queremos catalogar de bíblico cualquier cosa. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Una vez le escuché decir, no recuerdo si fue a uno de nuestros pastores, o lo escuché en el canal Cristiano Enlace, ¿no? Él decía, bíblico no es porque esté en la Biblia. Porque si es así, la traición es bíblica. Sí, porque claro, Judas traicionó a Jesús, entonces vamos a traicionarnos entre nosotros, no. ¿Me explico? O sea, el tema no es ese, el Antiguo Testamento tiene verdades que están en la ley que Dios dejó para su pueblo, y el Nuevo Testamento lo ratifica, eso es bíblico. Es decir, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Y el Nuevo Testamento dice, recuerda el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre para que seas de la tierra. Entonces, la Biblia para sacar versículos aislados para usted apoyar lo que usted cree. La Biblia Dios no la dejó para apoyar su punto de vista. Le explico, Dios dejó la palabra para cambiar su punto de vista, no para apoyar su punto de vista. No busque el versículo de la Biblia para usted apoyar lo que usted piensa. Busque el versículo de la Biblia que pone en cuestionamiento lo que usted piensa. Que usted piensa que no hay que ayudar a la gente, las personas que prefieren ayudar a los animales que a las personas. Eso la Biblia se lo va a cuestionar. Así es. No, yo no estoy diciendo nada, lo dice la Biblia, pelee con Dios.
Muchas de las personas, pastor, que escuchan el programa dirán, cuando hablamos de tesoros nuevos y viejos, se pueden enfrascar o solamente pueden pensar en que hay algo material, en que cuáles son los verdaderos tesoros. Son verdades de la Biblia, son principios que están en la Biblia, son principios bíblicos. La Biblia dice, te pondrás y no la estarás y no estarás debajo, lo dice Deuteronomio. Exacto, porque la pregunta es, ¿eso lo dice el Nuevo Testamento? También lo ratifica. Entonces, de lo que están escuchando ellos, voy a hablar por ellos, porque pudieran estar en la duda. Muchas de las personas que están en el programa no escriben, no envían mensajes. Yo estoy seguro en el nombre de Jesús que están escuchando. Y bueno, cuando hablamos de tesoro, es que me puedo imaginar de que cuando Dios creó el mundo en Génesis, Dios terminó diciendo, lo que hice, lo hice bueno de gran manera. Eso lo dijo en Génesis, pero cuando hablamos de Apocalipsis, hay unas partes, no recuerdo cuál es el versículo, que él dice que en Apocalipsis que tendremos carreteras en oro, tendremos cosas grandes. Cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente, pero entonces muchas de las personas dirán, bueno, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro viejo? ¿O cuál es el tesoro viejo que Dios tiene para mi vida? Es que el problema, Carlos, aquí es que para nosotros los seres humanos, ese es nuestro problema. Exactamente. Que para nosotros la bendición tiene que ver con dinero. Exactamente. Ese es nuestro gran problema. Que la bendición normalmente la asociamos con algo material. Y hay personas que en este momento declaramos sanas en nombre de Jesús. Amén, que sencillamente quisieran no tener toda la riqueza que tienen, pero que el cáncer que hoy día tienen se les cure. Amén. Porque a veces nosotros, como cuando todo está bien, pensamos que la prosperidad de Dios y la bendición de Dios es material. No es así. Cuando la Biblia dice, seas prosperado en todo lo que emprendas, seas prosperado. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fueron las palabras de Dios a Josué, el sucesor en el Antiguo Testamento. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero en el versículo anterior le dice, no te olvides de hacer estas cosas, porque así harás prosperar. No le dijo haré, le dijo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le dijo vas a ser millonario, infeliz pero millonario. Le dijo no, serás prosperado en todo lo que emprendas, ¿no? Amén. Y el estás prosperado no es la fulana historia filosófica del rey Midas, ¿no? Que todo lo que tocaba se volvía oro. Y terminó tocando su comida y no podía ni comer, ¿no? O sea, no es eso lo que dice la Biblia. Prosperado, es que lo que tú emprendas termine siendo de bienestar para ti y otros que tú puedas bendecir. Perdón que sea insistente en esto. Usted es bendecido, pero usted no bendice a nadie. Usted es un lago, usted no es un río. Y la palabra dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué lleva el río? Vida. Exactamente. O sea, usted quiere que los árboles estén vivos, póngalos al lado de la ribera de un río para que usted vea lo que ocurre. Impresionante cómo crece. Ayer comentaba con el hermano Eduardo en Malaquías, cuando hablábamos de que muchas de las personas pueden estar atravesando por momentos duros, la parte económica, ¿no? Porque es malo, que estamos pasando por momentos difíciles. Y yo le estaba comentando ayer a Eduardo, aunque sea difícil, pero yo tengo un Dios que siempre me bendice. Yo tengo un Dios que aunque el dólar esté como esté, para mí no va a faltar nada. Y no solamente para mí, pastor, para Carlos Samano o el Junior, como me digo llamar en la 106.9, es que Dios tiene esas bendiciones para cualquiera de nosotros. En Malaquías 4 habla de que pruébame a ver si yo no te voy a bendecir. O sea, yo lo puedo ver como que Dios nos está exhortando, como que Dios nos está retando. Malaquías 3 que nos puede estar exhortando, nos puede estar regañando. Yo lo probé y Dios me dio bendición y no lo dice que de manera natural, dice que te voy a bendecir sobrenaturalmente, voy a abrir las compuertas hasta que sobreabunden. O sea, Dios no tiene para nosotros un poquito de bendición, Él dice que nos va a regalar sobrenatural muchísimas bendiciones, y yo estoy consciente de lo que están escuchando por la 106.9, pastor, esa bendición también son para ustedes, hermanos. Simplemente hay que creerlo, adaptar eso en nuestra vida, así como yo adapto de que tengo que salir todos los días a las 7 de la mañana y voy a salir a trabajar. Bueno, agarremos y mentalicémonos de esa manera también.
Dios va a bendecir a muchas de las personas. Simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer cambios. ¿Y cuáles son los cambios? De verdad, creerle al Señor. Eso es lo que Él quiere. El sábado nos decía nuestro apóstol en la enseñanza al equipo de músicos, ¿no? De danzores y las voces, los vocalistas, nos decía, ¿cuándo empieza la adoración en la iglesia? Y él dejó así un ratico y dijo, cuando salimos de aquí. A veces usted cree que usted alaba a Dios es cuando va a la iglesia. No, la verdadera alabanza hacia Dios es cuando usted sale del templo después de... Porque allá adentro todos se portan bien. Claro, yo lo comenté una vez. Todos nos portamos bien, pero la verdadera alabanza empieza cuando usted sale de allí y tiene que seguir alabando a Dios y siendo obediente y ser obediente a su palabra, claro, a pesar de las circunstancias que hay afuera. Eso es, y eso está en los tesoros viejos y en los tesoros nuevos. Qué fácil, pastor, ser evangélico, ser creyente, ser con lo que seamos dentro de una iglesia, porque es muy fácil el ambiente, el momento, todo se presta para poder adorar. Y yo lo decía en programas hace muchos meses con Martín, decía que es muy fácil ser evangélico dentro de una iglesia. El detalle es cuando salimos, nos comportamos como que... Hay una película dominicana que se llama Cristiano a la Secreta. Entonces muchos de nosotros nos comportamos así, somos cristianos a la secreta, porque es que dentro de una iglesia es fácil. El detalle, como lo tú acabas de decir, pastor, ¿qué pasa cuando estamos afuera? ¿Es realmente, las personas nos necesitan dentro de la iglesia? No, para mí nos necesitan es afuera. Sí, o sea, la palabra, la verdadera palabra, eso es lo que están afuera. Ese tesoro lo necesitan la gente de afuera, los que desconocen por problemas económicos, problemas de salud, por muchos de los problemas que tengan, esas personas necesitan por lo menos una palabra, por lo menos una. Y necesita un cristiano también que diga, ¿cuál es tu problema? Salud, vamos a orar. ¿Cuál es tu problema? Dinero, vamos a orar. ¿Cuál es tu problema? Depresión, vamos a orar. Cuando una persona tiene necesidad, hermano, no le interesa saber cuántos cursos de demonología usted hizo. Le interesa es saber si hay una palabra de Dios en su boca para él. Y eso es lo que debe movernos, el piso. Nosotros recibimos palabras de parte de nuestro apóstol y por lo general Dios nos confronta porque por lo general Dios nos pregunta, ¿está bien lo que estás haciendo? Y cuando nos muestra a la luz de sus palabras, no, estamos equivocados. Entonces, repito, no se trata de si usted tiene razón, se trata de si usted tiene la verdad. Amén, así es. Usted tiene razón en hacer y estudiar y leer todos los libros que lee. No, usted puede tener las razones que quiera. La pregunta es si eso está apegado a la verdad de la Biblia. Así es. Bueno, de verdad que ha sido de gran bendición, pastor, estos minutos. Más que una escuela, son enseñanzas. Más que enseñarle a las personas de la 106.9, estoy consciente de que Dios me está hablando porque que uno por muchos o pocos años que pueda tener una iglesia, uno puede decir, no estoy perfecto. Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, yo tengo que hacer los cambios. El detalle es, yo realmente quiero hacer esos cambios. O sea, verdaderamente yo necesito hacer esos cambios, porque si yo fuese solo pastor, yo dijera, bueno, el problema es conmigo nada más. Pero es que la demanda, aparte de que viene para mí, viene con mi esposa y viene con mis hijos. Como uno dice, yo tengo un combo, por decirlo de esa manera, y Dios me va a llamar la atención, me va a exhortar, no solamente por lo que yo hice. Y muchas de las personas que puedan estar escuchando es esa enseñanza. O sea, vivir la palabra, vivir cada uno de estos versículos que nosotros nombramos todos los días, tiene que ser una enseñanza. Carlos, y decir esto para finalizar, es que la situación que como país y como mundo nosotros estamos enfrentando no necesita teólogos, necesita hijos del reino de Dios con principios fundamentados en la palabra y con palabras acompañadas de señales de poder del Espíritu de Dios. O sea, no pura bla bla bla, no son cristianos de puro bla bla bla, es cristianos que ese testimonio esté acompañado de señales de poder, milagros, sanidades, libertad en la gente que necesita. No porque usted es un Superman, no estamos pidiendo que usted sea Superman, es que usted se deje usar por Dios para que el mundo se dé cuenta que hay un Dios sobrenatural que los quiere cambiar.
Y si usted es hijo, realmente hijo, le digo, no busque ser teólogo, busque ser hijo. Así es, y de descubrir en la palabra y pedirle al Señor que le revele lo que Él tiene para usted allí. Así es. Tú acabas de decir hace ratico que cosas grandes vamos a hacer nosotros, más grandes vamos a hacer nosotros que las que hizo Jesús. Yo he visto en la congregación y fuera de ella también gente sana de una pierna, de una mano, he visto gente sana de cáncer, he visto gente sana de muchas enfermedades, pero también quiero ver gente que resucite. Yo quiero ver que donde pase la sombra la gente se sane, o sea, todas esas maravillas que Dios prometió como uno de los tesoros, que la Biblia puede decir que fueron viejos, porque eso ya pasó hace muchos años, puede estar vigente en medio de nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es. Así que si eso ocurrió, puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir. Simplemente hay que tener la disposición, hay que meterse más con Dios. Cuando la palabra o la Biblia o los pastores o los apóstoles nos dicen que oremos y ayunemos, es porque verdaderamente debemos meternos más con el gran yo soy, con esa persona que murió por nosotros sin merecerlo, porque el hombre era muy justo, no tenía por qué hacerlo, pero simplemente lo hizo con amor por cada uno de nosotros. El detalle ha sido, pastor, cómo le pagamos nosotros al Señor o cómo le estamos pagando. Pero bueno, ante los ojos de Dios, ante su mirada, su misericordia, Él no nos está recalcando eso todos los días. Él simplemente espera de nosotros que cambiemos, que adoptemos una nueva actitud, que seamos esos hijos que Él quiere. Porque cuando Dios le dijo a Jesús, verdaderamente este es mi hijo en cual tengo complacencia, Él no solamente se lo dijo a Jesús, nos lo estaba diciendo a nosotros. Así es. Porque si somos semejantes a Él, cuando habló en Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza, es porque Él nos quiere tan igual como quiso a Jesús o como quiso a esos apóstoles en ese tiempo. Entonces, verdaderamente, pastor, debemos hacer esos cambios. Y lo que tú que nos estás escuchando por la 106.9, hacer cambios. Así es. Como dice el apóstol en los talleres de pareja, para que su esposa no pelee, para que su esposa no esté incómoda, seamos perfectos nosotros los hombres. Y así debemos hacer nosotros, simplemente ser perfectos. ¿Cómo buscamos esa perfección? Pues metiéndonos más con Dios. Así es. Y de verdad, pastor, si tiene alguna despedida, alguna bueno, agradecer el tiempo y la oportunidad de poder compartir la palabra y bendecir a quienes nos escuchan. La palabra está ahí. Lo que tenemos es que hacerla nuestra y vivirla tal como Dios quiere que la vivamos, ¿no? Así es. Y tenga presente siempre, hermano y amigo, que Dios quiere moverse a través de usted con la misma sobrenaturalidad que se movió en la vida de Jesús. Así es, de verdad, Pastor Ángel Sarcos, del Ministerio de Adoración de Adochen, muchísimas gracias por compartir una hora más con nosotros, los del grupo Bendecidos para Bendecir. Y yo sé que vendrán más enseñanzas de parte suya. Así es. Y es bueno aprender. Como lo dije hace rato, pastor, no es solamente yo venir aquí como un moderador de programa, decir, bueno, yo soy el locutor de esta hora, no. Yo también estoy dispuesto a aprender muchas cosas que conozco y que desconozco. Simplemente hacer esos cambios. Y tú que estás escuchando por la 106.9 y que nos sigues por YouTube, haz esos cambios también. Y verás la bendición de Dios. Amén, así es. Muchísimas gracias. Somos la 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Nos encuentras por la www.impactodigitalfm.com.be. Nos puedes seguir por la página de YouTube. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa la pastora Yerly Manrique, en operaciones técnicas hoy nuestro amigo José Luis Manrique. Somos el Ministerio Apostólico y Profético Adochen, el Todopoderoso Reina, y estamos bajo la cobertura del apóstol Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana, a quien les habló el Junior de la 106.9. Recuerden, somos bendecidos para bendecir. Chao, Dios los bendiga.